Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Vamos a esperar que Facebook genere una audiencia para mí. Vamos a confirmar que estamos transmitiendo. Aquí estamos. Ok. Perdón. Transmitiendo. Sí está. Ok. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar con el trabajo de el libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Como les platiqué, ya en el 2016 había leído este libro y ahora me lo en las redes de mercadeo, ya saben que andamos en las redes de mercadeo, en la parte de el desarrollo humano, me lo han vuelto a recomendar varias personas a las que sigo. Han mencionado cuando les preguntan sobre qué libros leer, está el libro de El poder de la hora, y bueno, lo vamos a empezar a retomar, y hoy vamos a hablar de un tema, de un valor que, que hemos olvidado y que surge el perdón de una, de una terapia, ¿sí? Bueno, una consulta que hago a diferentes personas, a Jennifer, que trabaja el fortalecimiento, los fortalecimientos del método Yuen, y una joven amiga que tiene la facultad de ver más cosas. Entonces, las consulto sobre un dolor físico que traigo desde hace varios, varios días, varias semanas, y que por he tratado con muchas terapias, con medicamento, y no se me ha quitado. Entonces, este tratamiento me dicen que tengo que perdonar, que tengo que liberar y que tengo que trabajar mis vidas pasadas. Y dentro del perdón, o sea, cuando me dicen que tienes que perdonar, pues, según yo, considero que no tengo, no tengo que, no tengo algo que perdonar ni a personas que perdonan. Según yo, estoy libre de cosas, de rencores, pero me dicen que pues muchas veces a lo mejor me pone el ejemplo de que soy muy controladora y que la cama tiene que estar de una forma, y vienen y me mueven las cosas y a mí me molesta y no lo perdono. Entonces, en ese tipo de ejemplos me pusieron. Entonces, me puse a pensar, ¿no? Puse a investigar el trabajo con uno mismo, y de ahí salió el tema de hoy. Sí, viene también en el libro del poder de la hora, y el autor dice específicamente, donde vamos a hablar del perdón, antes de entrar en el cuerpo, porque considera que el conocer tu cuerpo es muy importante, y de todo lo que hacemos partimos de nuestro cuerpo. Entonces, antes de entrar en el cuerpo, perdone. ¿Qué es el perdón? Bueno, pues la definición de perdón es la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quienes nos han infringido una ofensa o un mal acto en contra nuestra, renunciando ante todo al deseo de venganza.
En sí, bueno, perdonar sería la acción. Vamos a llevar a la práctica el perdón. Debemos entender que el perdonar es un proceso y que eso lleva tiempo. Pero obviamente lo importante en este caso es detectar qué es esa ofensa que se ha hecho o el mal acto que tú consideras que tienes que perdonar. En el autor considera que la base de todo es eso, perdonar, que es sanar nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro corazón. Cuando perdonamos, hacemos una liberación espiritual y que el perdonar nos libera, hace que nuestro interior se libere, se libere totalmente de ese conflicto que se va guardando en nuestro corazón y que nos lleva a diferentes emociones y esas emociones muchas veces nos llevan a generar ciertas enfermedades en uno, ¿no? Para que podamos perdonar, debemos de cubrir ciertos aspectos, ser objetivos, ¿sí? Ser objetivos, porque a veces nos sentimos ofendidos, nos sentimos dañados por cosas muy insignificantes. En los diferentes lives que hemos tratado, te he mencionado que muchas veces nosotros ponemos ciertas reglas, ciertas condiciones para que las personas se relacionen con nosotros. Y cuando infringen esas reglas, y a veces ni ellos lo saben, que están infringiendo esas reglas, porque tú no se las has dicho, no saben cómo pides tú que la gente se relacione contigo, pues por cosas insignificantes que a la otra persona no le parecen importantes, tú te sientes ofendido. Entonces, hay que ser muy objetivo en el tipo de cosas que nos hacen, que nos ofenden. Por ejemplo, el ejemplo que me dieron a mí de la cama, que no la ponen como yo digo, y obviamente considero que están dañando a mi persona. En el proceso de perdonar, debe ser fácil, debe ser sencillo, debe ser en forma humilde, ¿no? Reconocer esa falla o que tenemos la necesidad de perdonar y actuar acorde a eso que nosotros tenemos que perdonar. Y si queremos en cierta forma que la gente nos perdone o perdonar a los demás, pues tenemos que hacerlo en ambas partes, ¿no? Perdonar y ser perdonados. Si cometemos algún conflicto, si cometemos algún error, pues tener la capacidad de pedir perdón y reconocer que nos estamos equivocando, ¿no? Y tener esa capacidad de pedir perdón. Hacerlo desde el amor y el acto de perdonar, pues se puede considerar también que es un acto de amor que estamos haciendo hacia las personas, porque a veces este acto de perdón lo hacemos para las personas que nos importan, que queremos, que amamos. Entonces, debemos de perdonar para alcanzar el estado de paz, el estado de felicidad. Y no andar cargando cosas en nuestra bolsita de la que hemos platicado, no andar cargando nada para que eso no se transforme más adelante en un problema de salud, en una enfermedad, en
una preocupación que nos lleve precisamente a todos estos problemas de enfermarnos. También tenemos que ser valientes, tener el valor de reconocer nuestros errores y de reconocer esas cosas que nos están provocando ese sentimiento de que y tenemos que perdonar no solamente a la otra persona, sino también perdonarnos a nosotros por hacer las cosas. ¿Y por qué debemos de perdonar a los demás? Porque eso nos elimina toda esa carga emocional que luego se transforma en problemáticas más adelante y nos evitamos tener rencores, evitamos tener sentimientos de culpa. Entonces, también debemos de hacerlo de inmediato, no dejar que las cosas avancen, que crezcan. Tratar de reconocerlo de inmediato para que no se generen más cosas más problemáticas. Debemos de tener esa acción de perdón en forma inmediata, en forma viene como la inmediatez, o sea, hablar con la verdad, ser honestos y reconocer ante mí mismo, mí misma, ante los demás, ante las demás, de las cosas para que podamos llegar a perdonar. Y cuando entramos en este proceso del perdón, nos vamos a encontrar con los autores consideran cuatro tipos de perdón. El primero es perdonarse uno mismo, que eso muchas veces no lo hacemos. Lo hemos mencionado, que somos los jueces más duros con uno mismo. Hay situaciones que nos provocan desilusionarnos, no solo de las personas, sino de nosotros mismos. Y es cuando somos muy, muy duros, somos muy, ¿cómo decirlo? Somos muy crueles a veces hasta con uno mismo. A veces hemos hablado desde el otro libro que estábamos viendo, El Código de la Emoción, que decía que debemos de desarrollar nuestro ser para poder hacer y llegar a tener. Porque hablábamos de traer nuestros deseos de la parte manifiesta a la parte manifiesta. Y el hecho de que entráramos a uno mismo y ver esa basura que luego tenemos dentro de uno y que no nos gusta, y que eso es lo que hace que no trabajemos nuestro ser. Eso implica también el perdonarte a ti mismo de las cosas que has hecho, que no te gustan, y aplicar el autoperdón. Ver esas actitudes, esos hechos que hemos cometido, esas faltas que hemos cometido, que a veces, que como te digo, a veces somos tan duros con uno mismo, que nos avergüenza cómo estamos actuando, nos generamos culpas que muchas veces no podemos manejar. Y para liberarnos de esas cargas, debemos de empezar a dar los pasos de perdonarnos precisamente a nosotros mismos, reconociendo que somos como cualquier humano, que estamos propensos a fallar y que podemos equivocarnos. Entonces, cuando nos perdonamos a nosotros mismos, podemos llevar vidas plenas, alcanzar esa paz, esa felicidad, que es lo máximo, el grado máximo que debemos de alcanzar. Y liberarnos de nuestras fallas, perdonarnos. No somos perfectos, somos perfectibles, estamos propensos a fallar, es una característica de los seres humanos. Y cuando nos perdonamos, estamos aceptando con humildad que somos humanos, que somos perfectibles, que no somos perfectos, y empezamos a dar esos pasos para mejorar. Nos liberamos de todas esas cargas, culpas que traemos,
reconocemos que tenemos defectos, que estamos en un camino constante de crecimiento, que tenemos la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos y que eso es algo muy valioso y trabajar en ello. Acuérdate que debemos desarrollar nuestro ser. En vez de que te asuste lo que hay dentro de ti, es el dar el paso y empezar a reconocer que tenemos ciertos defectos y cosas que no nos gustan y modificarlos. Se puede cambiar. Del hecho de que yo soy así, eso no aplica. El tipo de perdón 2 es perdonar a los demás. Obvio que si el agravio lo consideramos muy duro, muy fuerte, bueno, pues muchísimas veces retiras a la persona de ti, pero hay que perdonar, hay que hacer ese proceso de perdonar, hay que curar esas heridas que nos provocan. Y como te mencioné en otro live, no hay que darle el poder al otro de dañarnos, porque nosotros le cedemos el poder y estamos a expensas, cuando entra nuestro ego, de la aceptación de los demás, y muchas veces es por eso que se dan este tipo de ofensas que muchas veces no perdonamos y que nos hace esclavo de la persona que nos está ofendiendo, que nos está dañando. Entonces, nos dañamos a nosotros mismos cuando no perdonamos, porque la persona muchas veces, nosotros nos sentimos ofendidos, nos sentimos dañados, empezamos a generar rencores, empezamos a generar culpas, y el otro ni por enterado, ¿no? Entonces, nos empezamos a atar al otro, y el otro a lo mejor ni por aquí le pasa que nos creó algún conflicto. Entonces, hay que hacer este proceso de perdón, de conocerte a ti, para ver que las cosas no te vayan afectando. Y ser capaces de pedir perdón como ofrecer perdón. Eso nos hace ser más humanos. Pasamos de ser perdonados a generar conflicto, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre estamos viéndonos de un lado para otro. Recuerda que te he mencionado que leo la Biblia como compendio de mucho conocimiento, y aquí existen muchísimos versículos que hablan de generar esa capacidad de perdón. Entonces, no solamente Jesús, Buda, Gandhi, o sea, todos esos pensadores y filósofos nos invitan a que desarrollemos ese proceso del perdón. Y existen, pues, diferentes perdones. En este caso, el perdón condicional, cuando tú condicionas al que te agredió o que te ofendió para que lo perdones. Por ejemplo, te deben mucho dinero y lo condicionas para perdonarlo, para que te regrese que te regrese el dinero que le prestaste, ¿no? El incondicional lo haces tú, tomas la decisión de perdonar para que no haya una condición, o sea, no le pongas una condición. Por ejemplo, alguien que te lastima físicamente, muchas veces hay personas que, bueno, pues perdonan sin exigir que haya una retribución, un pago por el hecho de que lo estés perdonando. Cuando
perdonas en una relación, te dañan y tú no condicionas a esa persona para que lo perdones y tú deseas restablecer esa relación. Llevas la relación de te importa más y tú perdonas. Cuando viene alguien y te pide su perdón, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la situación de Juan Pablo II que perdona al que lo dispara y que le daña? Entonces, ese es otro tipo de perdón. Cuando tú vas y le dices a una persona que lo perdonas, pues se lo estás expresando. Cuando lo perdonas, pero no le dices nada, etcétera, ¿no? Hay muchas formas en que perdonas. Y otro de los tipos de perdón es que perdones a Dios, al ser en el que tú creas, a esa divinidad, a esa fuente de la que ya hemos hablado mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos que esa divinidad nos falla, que se ha equivocado en la situación que nos pasó. Por ejemplo, perdemos a alguien muy querido y en alguna circunstancia o niño o algo así, y empezamos a reclamar. Pensamos que esas tragedias e injusticias que se presentan en nuestra vida son culpa de él porque está actuando mal. Y obviamente, pues, eso lo hacemos cuando estamos enojados, cuando nuestro nivel de sufrimiento es muy alto y no pensamos lo que reclamamos, ¿no? Entonces, siempre estamos cuestionando. Hace poquito escuché la frase, yo creo que me he portado mal, no he cubierto los requerimientos de él para que me suceda esto, ¿no? Entonces, el cuarto perdón también se relaciona con él, con la divinidad, con la fuente, en el que nosotros pedimos el perdón de él, porque estamos reconociendo que hemos fallado en las leyes y lo que nos pusieron aquí, que hemos estado fallando. Entonces, no solamente nos estamos fallando a nosotros mismos, sino estamos fallando en alguien que es importante para nosotros, que es el creador de todo lo que tenemos, el creador, juez del universo. Y pues, como te mencioné hace rato, existen varios versículos en los cuales hay, creo que más de 30 versículos que hablan del perdón. El más grande de todos es que Él envió a su Hijo primogénito para que se perdonen nuestros pecados. Es el más grande acto de amor que puede dar el hecho de que haya mandado a su Hijo, ¿no? Y por ejemplo, en Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 17:9. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es Efesios 4:32. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mateo 6:14. Pero como te digo, hay infinidad de versículos, más de 30 versículos. Entonces, hola, señora Chela. ¿Sí? Sí, es la señora Chela. O Graciela, ¿quién es? Bueno, Graciela.
para que no que me equivoque. Bienvenida. Entonces, existen tantos versículos. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Salmo 86:5. Entonces, te digo, son tantos y tantos versículos que hay aquí que nos llevan a, como te dije, los cuatro tipos de perdón. El perdón a ti mismo, el perdón al otro, el perdón a Dios y que Dios nos perdone, ¿no? Entonces, en el libro El poder de la hora, dice, lo que usted sintió fue una emoción que estaba ahí, de la que probablemente no era consciente hasta que empezó a prestar atención al cuerpo. Al menos que le preste atención antes, la emoción le impedirá tener acceso al cuerpo interior, que está a un nivel más profundo bajo ella. Atención no significa que empiece a pensar en ella, significa solamente observar la emoción, sentirla plenamente y así reconocerla y aceptarla como es. Algunas emociones se identifican fácilmente, ira, temor, tristeza, etc. Otras pueden ser más difíciles de clasificar. Pueden ser solo vagas sensaciones de desasosiego, pesadez o encerramiento, a mitad de camino entre una emoción y una sensación física. En cualquier caso, lo que importa no es si usted puede ponerle una etiqueta mental, sino si puede traer la sensación de la misma a la conciencia lo más posible. La atención es la clave de transformación y una atención plena también implica aceptación. La atención es como un haz de luz, el poder concentrado de su conciencia que lo transmuta todo en sí misma. Así pues, ponga su atención en sentir la emoción y compruebe si su mente se está aferrando a un patrón de queja como la censura, la autocompasión o el resentimiento que alimentan la emoción. Si ese es el caso, significa que usted no ha perdonado. La falta del perdón es a menudo hacia otra persona o hacia usted, pero puede ser hacia cualquier situación o condición, pasada, presente o futura, que su mente rehúsa aceptar. Si puede haber falta de perdón incluso en la relación al futuro. Ese es el rechazo de la mente a aceptar la inseguridad, aceptar que el futuro está en últimas más allá de su control. El perdón es abandonar la queja y dejar ir la tristeza. El perdón es no ofrecer resistencia a la vida, permitir a la vida vivir a través de usted. Las alternativas son el dolor y el sufrimiento, un flujo de energía vital muy restringido y en muchos casos la enfermedad física. En el momento en que usted de verdad perdona, ha recuperado el poder que estaba en su mente. La falta de perdón es la misma naturaleza de la mente, igual que el falso ser hecho por la mente, el ego. No puede sobrevivir sin luchar y sin conflicto. La mente no puede perdonar, solo usted puede. Usted se hace presente, entra en su cuerpo, siente la paz y quietud vibrantes que emanan del ser. Por eso Jesús dijo, antes de entrar en el templo, perdone. Entonces, normalmente todos estos libros que se basan en el desarrollo del ser están siempre llevándonos a versículos de la Biblia donde nos fundamentan con sabiduría la acción que están diciéndonos. Y les voy a leer, permítanme, que se me movió. Les voy a leer un WhatsApp que me llegó. Les digo, primero me dicen que tengo que perdonar. Y me llega un WhatsApp donde dice, debo perdonarme para empezar a vivir de nuevo. A pesar de los años que tengo, a pesar de los daños dados y recibidos, me perdono, me amo, me acepto, me acomodo a las piezas. Reseteo mi memoria y mi corazón con la ayuda de Dios para poder empezar de nuevo. Perdono mis errores y mi pasado, sin juzgarme ni culparme, pues me enseñaron a soltar, a confiar y sobre todo a no traspasar con la misma, y sobre todo a no tropezar con la misma piedra. Agradezco a Dios por mostrarme con amor lo que debo perdonar y amar en mí. Me perdono por no valorar a ciertas personas ni momentos que sí valen la pena. Me perdono por dejarme siempre para después y no permitirme disfrutar cosas que merezco.
Me perdono por no tenerme paciencia, ni tener constancia, ni ser amable conmigo misma. Me perdono por haber hablado de más, por haber callado, por confundir resignación con tolerancia. Me perdono por poner mi salud como un pendiente y no como prioridad. Me perdono por dejarme en último lugar, por darle el primer lugar a otros. Me perdono porque muchas veces me hice pedazos para completar a otros. Ahora entendí que no tengo por qué hacerme daño, pues ahora sé que Dios escribe la historia de mi vida y que todo lo he vivido. Era parte de mi crecimiento, pues ahora ya crecí, me fortalecí. Sé que soy única e irrepetible, que tengo luz propia y un cálido hogar en mi interior, donde habita Dios y vivir con Él me hace invencible. Acuérdate, ámate a ti mismo y de ahí todo se proyectará en los demás. Así que espero que les haya sido de utilidad, que lo compartan. Recuerden, suscríbanse a mi canal de YouTube, donde encontrarán muchísimo contenido de valor, que de los libros que he leído, de los temas que se me hacen interesantes en desarrollo humano, y lo que pretenden es que seamos un poco mejor de lo que fuimos el día de ayer. Así que compártelo, suscríbete a mi canal, dame tus deditos arriba y nos vemos en el próximo live. Que Dios me lo bendiga y gracias por conectarse.